Buenas tardes, buenas noches, buenos días a la hora que estén viendo este video, chicos. Bueno, al día de hoy vamos a seguir platicando un poquito más acerca de estas ramas del derecho. Hoy nos corresponde hablar del derecho privado. ¿Verdad? Este derecho privado, que es un derecho muy importante dentro de nuestro país, ¿verdad? Y que pues como ya lo hablamos en la clase anterior, en la parte introductoria, ¿verdad? Nos habla acerca de lo que son las cuestiones, ¿verdad? Que se pueden llevar entre pues el gobernado y el gobierno mismo. Pero bueno, vamos a platicar. Pues bueno, el derecho privado, así como lo dice aquí, es este derecho, ¿verdad?, que va a regular las funciones que tienen los gobernados entre sí. ¿Sale pues? Son estos que pueden verse dentro de los mismos particulares, dentro de las relaciones que pueden tener los mismos particulares. ¿Cuáles son algunas de estas ramas que vamos a estudiar? Es el derecho civil, el derecho mercantil y derecho internacional privado. ¿Sale? Y vamos a hablar, ¿verdad?, de la rama del derecho más importante de las tres, ¿verdad?, que es el derecho civil como tal, que nos habla de que es el conjunto de normas jurídicas que el derecho privado regula, ¿verdad? Principalmente esto que regula el derecho privado, ¿verdad? Son aquellas capacidades civiles, ¿verdad?, que pueden surgir de los derechos de goce y de los derechos de disfrute, ¿sale? De las cosas y de los bienes que nosotros tengamos, ¿ok? El derecho civil, ¿verdad?, como tal, nos va a hablar de los contratos, ¿verdad? Nos va a hablar acerca de la capacidad civil de las personas, nos va a hablar, ¿verdad?, de la propiedad, de la renta, del uso, del goce, ¿verdad?, del disfrute de alguna cosa y de los actos propios de la vida humana. Algunos pensadores incluyen al derecho civil dentro del derecho mercantil, porque, pues bueno, el derecho civil también regula justamente estas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de los testamentos, ¿verdad?, hablamos de una transmisión de derechos. Pero bueno, dentro del derecho civil se encuentra el derecho de personas o el jus gentium, que así lo conocían los romanos, ¿sale? Que es la teoría del acto jurídico y sus elementos de existencia y validez, ¿sale? Ya hemos hablado de los elementos de existencia y de los elementos de validez de los contratos, ¿verdad?, de las personas físicas y morales, también ya hablamos, y de su personalidad, ¿sale? De la personalidad, como aquí lo dice, y de sus atributos, así como la adquisición y pérdida de la personalidad, ¿sale? El derecho de bienes, que analiza el patrimonio, la clasificación de los bienes y los derechos reales, la posesión y la prescripción de otros, ¿verdad? Ustedes platicarán y me preguntarán qué diferencia hay entre prescripción, qué es posesión, ¿verdad?, y qué es propiedad, ¿verdad? La prescripción es la pérdida o la adquisición de derechos por el simple paso del tiempo. La posesión, chicos, es cuando tú detentas algo, pero no necesariamente eres legalmente responsable o legalmente eres el propietario de esa cosa. Como por ejemplo cuando realizamos el préstamo de un lapicero, ¿verdad? Se lo prestamos a un compañero, te presto mi pluma, ¿verdad? Él no es el propietario, pero se encuentra en posesión. El propietario es aquel que es el dueño de la pluma, ¿sale? Esa es la gran diferencia que hay entre una y otra cosa. El derecho de las obligaciones, ¿sale? Obligaciones, que viene del latín obligare, ¿verdad? Que nos habla acerca de las fuentes y los efectos de la transmisión o extinción de los bienes, ¿verdad? Así como lo dicen los contratos, ¿verdad? Que es la relación que existe entre dos personas, ¿verdad?, para crear o transmitir derechos y obligaciones. Pero si extinguen, ¿verdad?, o dividen estos derechos y obligaciones, va a ser también parte de las obligaciones. Solamente que los primeros, los que crean, ¿verdad?, y los que transfieren, van a ser contratos, y los que extinguen o modifican van a ser justamente los convenios. Sale justamente en la parte de abajo, es cuando nos habla acerca un poquito de estos contratos, ¿verdad? Y por último, vamos a tener el derecho de familia. El derecho de familia nos va a hablar acerca del parentesco, ¿verdad?, que existe por afinidad, el parentesco que existe de manera sanguínea o consanguínea,
Sale los alimentos, que los alimentos en este rubro no solamente nos van a hablar acerca de la comida, sino nos van a hablar de todo aquello que necesita una persona para vivir. Sale el patrimonio familiar, ¿verdad? Este patrimonio que es muy importante, que pues bueno, es inembargable. El matrimonio, ¿verdad? Que es la unión de dos personas para, con el fin de tener alguna clase de familia, ¿verdad? Hoy en día pues ya es cualquier persona. Todavía hasta hace algunos años se decía que era la unión de un hombre y una mujer. Todavía en el Estado de México es considerado como la unión de un hombre y una mujer, ¿verdad? El divorcio, ¿verdad? Que es la disolución del vínculo matrimonial. La adopción, ¿verdad? La tutela, no creo que haya problema en adopción. La tutela, pues bueno, resulta de la relación que existe entre padres e hijos. ¿Para qué? Para el acontecimiento que nosotros podemos tener o conocer como la patria potestad, que es básicamente el derecho que tienen nuestros padres a cuidarnos o a regañarnos. ¿Sale? La curatela, ¿verdad? Que es una situación que tienen las personas con discapacidad y es algo así como aquellos que los cuidan, ¿verdad? Y que son representantes de ellos. No quise colocar el derecho de sucesiones, ¿verdad? Porque también forma parte del derecho de familia, aunque no querramos verlo, principalmente cuando la sucesión es intestamentaria o legítima. La intestamentaria o legítima va a ser aquella, ¿verdad? Que va a tener alguno de los familiares de la persona finada, de la persona muerta, ¿verdad? Y justamente la siguiente, que es la testamentaria, es la que se realiza con la creación de un testamento que puede colocar cualquier persona, ¿verdad? Cualquier sujeto para poder llevarla a cabo, para poder hablar de ella misma o para poder repartir los bienes mismos del difunto, ¿ok? Este derecho civil 2 lo vamos a estudiar, este derecho civil lo vamos a estudiar más en el siguiente, en la siguiente parte, que lo vamos a ver en la siguiente unidad, y del derecho familiar lo vamos a ver hasta el siguiente año, ¿sale? Vamos a tener el siguiente, que es el derecho mercantil, que es el conjunto de normas jurídicas de derecho privado también, que regula el comercio, los comerciantes y los actos que realizan. Salen los actos de comercio. Estos los vamos a encontrar en el Código de Comercio, ¿verdad? A principios de este código viene en algunos artículos, ¿verdad? De lo que es este Código de Comercio, de lo que son estos actos de comercio, de lo que son los comerciantes mismos. ¿Qué es un comerciante? Por ejemplo, un comerciante es aquel que se dedica de manera formal y precisa, ¿verdad?, a realizar la compraventa de ciertos artículos, ¿verdad? Y sus principales fuentes, según igual el Código de Comercio, ¿verdad?, es la ley escrita, ¿verdad?, los tratados internacionales, la jurisprudencia y los usos y costumbres mercantiles. La ley escrita es el mismo Código de Comercio, la Ley General de Sociedades Mercantiles, la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, etcétera, etcétera. Los tratados internacionales podemos encontrar muchos de ellos, como el Telecán, el Tratado de América del Norte, ¿verdad? El tratado que nosotros tenemos con Estados Unidos y Canadá, ¿verdad? Vamos a encontrar también lo que son algunos Incoterms, ¿verdad? Que son aquellos tratados internacionales que se realizan a nivel internacional. Vamos a hablar de la jurisprudencia. Recordemos que la jurisprudencia es emitida por el Poder Judicial a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entender, ¿verdad?, cómo es que se da o cómo es que se dicta esta situación en específico, que es justamente las lagunas del derecho o las lagunas que pueden tener cualquier persona dentro de este derecho. ¿Cómo se realizan? Por medio de las sentencias, ¿verdad?, o que posteriormente se van a llamar tesis aisladas, y si tiene los suficientes votos por parte de la Suprema Corte de Justicia o por cualquier tribunal colegiado, va a formar una jurisprudencia que va a ser como si fuera la misma ley. ¿Sale? Usos y costumbres mercantiles, ¿verdad? Que son todas aquellas cosas que, pues bueno, ya se tienen dadas, ¿verdad? O ya se tienen realizadas sin necesidad de que sea especificada la acción que se va a realizar. ¿Sale? Posteriormente dice aquí, como habrás notado, estudia y regula no solo el comercio, sino a los sujetos mismos del comercio, ¿sale? No nada más nos va a hablar de la compraventa de las cosas, sino de las personas que se dedican a ellos, ¿sale?
Aquí es, por ejemplo, es importante que distingas que los comerciantes no solo son personas físicas, porque ya vamos a encontrar lo que son las sociedades mercantiles, ¿verdad? Justamente aquí nos habla en el artículo 3 del Código de Comercio, lo que habíamos dicho, ¿verdad? Que las personas que teniendo capacidad legal para ejercer el comercio lo hacen de su ocupación diaria. O sea, cualquier persona que se dedique a vender y a comprar, pero diariamente. Sale las sociedades constituidas con arreglo a las leyes mercantiles, las sociedades anónimas, las sociedades de responsabilidad limitada, etcétera, etcétera. Las sociedades extranjeras o las agencias y sucursales de esta que dentro del territorio nacional ejerzan actos de comercio, ¿sale? Esa es otra situación. Siguiente, la empresa. Vamos a hablar de que la empresa se define como la unidad productiva destinada a la creación, distribución y servicios con la finalidad de obtener un lucro, lo que le lleva a la realización de actos de comercio. Si vamos a dividir los actos de comercio, el derecho mercantil del derecho civil, vamos a encontrar una diferencia clave. ¿Cuál es esta diferencia clave? Pues bueno, básicamente que el derecho mercantil va a hablarse o va a llevarse a cabo cuando se exista un lucro. Cuando no exista un lucro se va a conocer como derecho civil. Sale aquí abajo viene lo que es un concepto de sociedad mercantil, que dice que es la unión de dos o más personas que se reúnen para el logro de ciertos fines con la intención de obtener una ganancia. ¿Qué es un lucro? Es una ganancia. ¿Qué es una ganancia? Un lucro. ¿Sale? Se regulan por la Ley General de Sociedades Mercantiles y exclusivamente hay un especial que es la de sociedades cooperativas. ¿Sale? Estos contratos o arreglos mercantiles, ¿verdad? Nacen de una obligación mercantil. ¿Por qué? Porque, pues bueno, surgen de algo que tiene una ganancia. ¿Ok? Tenemos el derecho internacional privado, ¿verdad? Que es el conjunto de normas jurídicas, ¿verdad? De derecho privado que regulan las relaciones entre los sujetos o individuos de otro país. ¿Sale? Por ejemplo, cuando te quieres casar con una mujer, a lo mejor eres mexicano y te quieres casar con una colombiana, ¿verdad? El gobierno pues no se va a meter mucho en problemas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es decisión tuya con la de la colombiana. El gobierno no se va a meter. ¿Sale? Aquí dice, número 1, la ley en México de las normas del derecho internacional privado se encuentran dispersas en varios ordenamientos, principalmente en el Código Civil, y ustedes pueden realizar, por ejemplo, cualquiera de estas cuestiones como compraventas internacionales. Si, por ejemplo, Eric, por ejemplo, quiere comprar un terreno en Canadá, ¿verdad? No es necesario que ande haciendo tanta rebambaramba. Si a lo mejor David se quiere casar con, no sé, con una ecuatoriana, es lo mismo. ¿Sale? También se va a regular por los tratados internacionales, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por la costumbre internacional que es dictada justamente por el derecho romano, ¿verdad? Que es un derecho completamente antiguo. ¿Sale? El derecho internacional privado comprende la nacionalidad, que nosotros vamos a encontrar a partir del artículo 30 al artículo 33 de la Constitución, que nos va a hablar de que todo mexicano, ¿verdad? Va a hacerlo por nacimiento, número 1, que sus padres sean de ascendencia mexicanas, número 2, que pues bueno, habiendo nacido en el extranjero, sus padres sean mexicanos, número 3, que habiendo nacido de padres extranjeros, ¿verdad? Esté aquí en México o bien haya nacido en alguna embarcación mexicana. ¿Sale? La condición que guardan los extranjeros, ¿verdad? Que pueden ser naturalizados o pueden estar aquí solamente de visita. Conflicto entre leyes, ¿verdad? Un conflicto internacional que puede existir entre un tratado internacional y la misma Constitución y el conflicto de jurisdicciones. Aquí que podemos encontrar, por ejemplo, nosotros tenemos un agua internacional, ¿verdad? Que pues bueno, nos va a ayudar a poder desarrollarnos económicamente, y si en algún punto nosotros rebasamos esta parte de las aguas internacionales o de las aguas internacionales que a México nos toca, pues bueno, podemos meternos en ciertos detalles con el país que lo tenga, ¿sale? Miren, aquí abajo podemos encontrar de la nacionalidad, que ya vimos que es un atributo de la personalidad que relaciona al individuo con un estado, país o nación, ¿sale? Que es otorgada por nacimiento o por naturalización, ¿sale? La primera, pues como lo indica, pues, por el simple hecho de nacer. Y aquí vamos a encontrar justamente los 3 ius o los 3 derechos. Recordemos que ius en español es derecho, que hablamos de latín.
que dice que se atribuye al individuo la nacionalidad de los padres o la de uno de ellos. El ius soli es que el Estado otorga el nacimiento donde es originario. ¿Qué quiere decir? Si nace en México se le da la nacionalidad mexicana. Si nace en España se le da la nacionalidad española. Si nace en China, lo mismo. El ius domicili, ¿verdad? Es que el Estado otorga la nacionalidad al individuo que acredite un tiempo de residencia en su territorio. En este ius domicili, ¿verdad? Podemos encontrar la nacionalización o la naturalización, perdón. ¿Por qué razón? Porque pues bueno, debes de estar viviendo en el país en específico cerca de 10 años para poder llevarlo a cabo. ¿Sale, vale? La segunda, dice aquí, se deriva segunda deriva por naturalización o por naturalización, ¿verdad? La adquiere persona posterior al nacimiento y disfruta de la condición jurídica del ser nacional, ¿verdad? En México puedes tú elegirla o puede ser de manera automática, ¿verdad? La condición que guardan los extranjeros. Aquí dice que los extranjeros son todos los individuos que no tienen carácter de nacionales. ¿Qué quiere decir? Si no eres mexicano, eres extranjero. Se acabó, ¿verdad? Este fenómeno, o esto es lo que se da por el fenómeno migratorio, sale que engloba tanto a la migración, ¿verdad? Como la emigración de los países hacia acá. Por ejemplo, cuando nosotros vimos lo que era la caravana de inmigrantes que venían de Centroamérica y algunos hasta de Sudamérica, ¿verdad? Algunos se quedaron a vivir aquí, ¿verdad? En México la residencia del extranjero puede realizarse en dos calidades migratorias, es lo que ya les había dicho, como inmigrante o como no inmigrante. ¿Sale? No inmigrante es un extranjero con permiso de la Secretaría de Gobernación, ¿sale? Para estar temporalmente en el país con la intención de quedarse a vivir aquí de manera definitiva. Y el inmigrante es aquel que se interna en el país con la intención de radicar exactamente en él. ¿Ok? Son dos cuestiones totalmente diferentes. Posteriormente, pues bueno, aquí vamos a encontrar alguna lectura, ¿verdad? Que es muy interesante, que está muy padre, entonces que les pido que lean y que contesten las preguntas de la página 128, ¿verdad? A través de estar leyendo las de la página 125, 126 y 127, ¿ok? Por último, vamos a tener el derecho social, ¿verdad? Que este derecho nos va a hablar un poquito de lo que es justamente la defensa de las clases o de las personas que se encuentran más desprotegidas. ¿Cuáles son estas personas? Permítanme, 125 para anotar cuáles son las páginas que les estoy dejando. Surge de la necesidad de proteger a los más desvalidos y es el conjunto de normas que tienden a promover la igualdad entre los seres humanos y promocionar a todos ellos bajo el criterio de la justicia distributiva de Aristóteles para el bien común. ¿Sale? Según Federico Gaxiola, ¿verdad? Deben de contar con ciertas características. ¿Cuáles son estas? Estar dirigido a grupos sociales determinados. Número 1. Buscar la protección de los grupos sociales desprotegidos. Número 3. Ser de índole económico. Número 4. Establecer un sistema de instituciones y controles que moderen la contradicción de intereses del grupo sociales en una colaboración pacífica y una convivencia justa. ¿Verdad? Aquí vamos a encontrar el derecho laboral, el derecho de la seguridad social y el derecho agrario principalmente. El derecho laboral va a ser ese derecho que viene consolidado en el artículo 123 constitucional, ¿verdad? Y nos va a hablar acerca de la condición que tienen los trabajadores o los obreros y las relaciones que ellos pueden tener con sus trabajadores, desde los contratos colectivos o contratos individuales, los derechos que puedan tener dentro de su mismo trabajo o cuando lleguen a perder, ¿verdad? La condición de trabajadores, ya sea de manera justificada o de manera injustificada, ¿verdad? Los pagos de las indemnizaciones, pagos, ¿verdad? De lo que son los aguinaldos, las prestaciones, las primas de seguro, las primas vacacionales, las primas dominicales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? Aquí es lo que dice, existen diferentes fuentes que permiten la aplicación del derecho laboral dentro de la misma Constitución, ¿verdad? Dentro de lo que se encuentran los tratados internacionales, las leyes y los reglamentos, principalmente la Ley Federal del Trabajo, ¿sale?
Aquí nos habla de sus dos principios más importantes, que es el principio protector, ya que el derecho laboral, ¿verdad?, protege al trabajador como una de las partes del contrato laboral, ¿sale? El principio de la irrenunciabilidad de derechos, que consiste en que al momento de surgir una relación laboral, el trabajador está imposibilitado de privar de los derechos y garantías que otorga la legislación laboral, ¿sale? Entonces aquí vamos a tener uno, que es el protector, que va a proteger al trabajador, y dos, a la renunciabilidad de derechos por parte del patrón. El patrón debe de cumplir con todos los derechos que debe de tener un trabajador mismo, ¿sale? Los sujetos que intervienen en esta relación, pues bueno, como ya lo saben, son los empleados y el patrón, ¿verdad? Y esto los va a unir un nexo. ¿Cuál es este nexo laboral? Pues bueno, nos va a hablar de un salario. Si hay un salario, existe una relación de empleado-patrón. Se acabó. Empleado es aquel que es contratado, ya sea de manera física o más bien dicho, ya sea de manera escrita, verbal o tácita por parte de un patrón, ¿sale? Para poder realizar una actividad a cambio de una remuneración, ¿sale? ¿Quién es el patrón? Es quien recibe el servicio, resultado de esta relación laboral, y puede ser una persona física o moral, ¿verdad? Y pueden ser los intermediarios de los contratistas, ¿sale? Hoy en día tenemos un problema, ¿verdad?, que nos va a hablar del famoso outsourcing, y este outsourcing, ¿verdad?, nos habla principalmente de la existencia de justamente el derecho laboral, o de la existencia, ¿verdad?, de empresas, lo que se les llama como empresas fantasma, que contrata una empresa contrata otra empresa, y esta otra empresa contrata a su vez a los trabajadores, ¿sale? Y son contratados solamente por prestación de servicios profesionales, ¿ok? Aquí abajo viene un ¿sabías qué?, que está muy padre, que nos habla acerca del contrato individual o contrato colectivo, para lo cual, pues bueno, voy a pedirles que lean esta parte y que realicen ustedes mismos un contrato con los elementos, ¿verdad?, que debe de tener el contrato laboral, que vienen en la página 131, ¿verdad?, de su libro, y deben de realizar entonces también un contrato laboral. Posteriormente tenemos este derecho que nos va a hablar del derecho de la seguridad social, que nos va a hablar básicamente de la protección de las personas en el caso de que puedan llegar a tener algún incidente, ¿sale? Todo esto también es derivado del derecho laboral del artículo 123 en los apartados A y B, así como del artículo 28 tercero y cuarto, que nos va a hablar acerca de la garantización de la salud a través de ¿qué? Del Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿sale? Hay instituciones, ¿verdad?, que se relacionan con estas para poder ayudarse y para poder apoyar a las personas y a los trabajadores. Uno de ellos, por ejemplo, es las administradoras de fondo del retiro, las famosas AFORES, ¿verdad? Las sociedades de inversión especializada en fondos del retiro, que son las CIAFORES, que son, por ejemplo, cualquier institución bancaria, y que nos van a ayudar, pues bueno, a realizar las diferentes evaluaciones del trabajo. Ahora les voy a pedir, por favor, que contesten estas preguntas de la página 133 de su libro para que puedan realizar la actividad, ¿ok? Posteriormente, y como último punto, vamos a tener el derecho agrario. Este derecho agrario, pues vaya, fue resultado del artículo 27 constitucional, y para ser más preciso, también resultado de la Revolución Mexicana, iniciada por el caudillo Álvaro Obregón, el cual pretendía repartir la tierra, y el famoso reparto agrario propuesto justamente por el caudillo del sur, Emiliano Zapata, ¿verdad?, en donde el gobierno les regala una porción de tierra a las personas, pero esto que les regala a las personas no nada más es de agrapa, sino que también nos va a hablar acerca de ¿qué? De que el gobierno mismo va a colocar una pequeña aportación para apoyar a las personas a sembrar, pero ojo, el hecho de que se las regale es entre paréntesis, sino más bien les está prestando la tierra para que ellos la puedan trabajar, ¿ok?
y el resultado de la tierra es de ellos, pero la propiedad al 100% le pertenece al gobierno. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, vamos a hablar del derecho agrario individual, que se refiere a todas las disposiciones que considera los productos agrícolas. Y 2, el derecho agrario colectivo, que considera las relaciones entre los ejidos y las comunidades, y entre estos y los productos individuales. ¿Ok? Pues bueno, en la parte de aquí dice que sus características son las siguientes, que es un derecho social, protege a los individuos delicados a la materia prima, principalmente a la agricultura y la ganadería, otorga certeza jurídica sobre la tenencia de la tierra, utiliza como mecanismos los procesos de la reforma agraria y el desarrollo rural, y por último busca la seguridad del individuo dedicado a la agricultura. El ejido puede definirse como una sociedad de interés social, sale como una personalidad jurídica y patrimonio propio, sale, se integra por un conjunto de tierras y de recursos de los cuales dispone con la finalidad de satisfacer las necesidades de los individuos que son parte de él mediante su uso y explotación. ¿Qué quiere decir? Las personas pueden sembrar, cosechar cualquier clase de cosa en ese terreno o pueden criar animales en ese terreno y todo aquello que se obtenga de ganancia va a ser para que las personas que son dueñas relativamente de eso, pues bueno, se vean beneficiadas por esa situación, ¿ok? Es importante que nosotros lo entendamos de esa manera porque hoy en día, pues bueno, me he topado con muchas personas que dicen, es que dicen que ya me puedo quedar con mi ejido, cuando la verdad es que no. Hoy en día, a partir de 1994, con una reforma emitida por Carlos Salinas de Gortari, ¿verdad?, ya se puede realizar una tenencia de la tierra más profunda, ¿verdad? Porque ahora se puede acceder a la pequeña propiedad a través de la ley agraria y la ley de la reforma agraria. Ok. Los núcleos agrarios y los sujetos que cuentan con la protección legal sobre sus tierras, ¿verdad?, se encuentran en el artículo 27, en la fracción 7 justamente, y establece estos elementos de regulación, ¿sale? Se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de la población ejidal y la ley con respeto a la voluntad de los ejidatarios y comuneros para adoptar las condiciones que más les convengan para aprovechar sus recursos. ¿Ok? Aquí vienen todos los demás elementos que les voy a pedir que lean y que posteriormente hagan una pequeña listado a mano, copien esta parte de la página 136. ¿Sale? También que realicen la actividad de la página 137 y 138 y ya. Por último, vamos a contestar. Ya está ahí, nada más, yo creo. Solamente hasta la página 138. Les voy a pedir que estudien hasta la página 141, ¿verdad? Porque este va a ser su examen, así es que pónganse al tiro. Repito, estas preguntas de la página 139, 140 y 141 van a ser su examen. Entonces pónganse al tiro, niños. Ustedes van a entregarme la página 137 y la página 138. ¿Ok? Bueno, entonces, sin más por el momento, los dejo. Cuídense mucho. Nos vemos la siguiente semana. Adiós.